Bueno, como va, bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca se dijo peor, este pequeño mundillo en donde hablamos, o este pequeño rinconcito en donde hablamos del mundo del cine y las series. Hoy vamos a estar hablando de uno de los más grandes clásicos quizás que existan dentro del mundo de la historia del cine, de este gran recorrido de películas que comenzaron hace más de 100 años. Citizen Kane. Citizen Kane es considerada por muchísimos, como la mejor película de toda la historia del cine. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué opino yo con respecto a esta película? Bueno, lo vamos a estar viendo en los próximos minutos. ¿Cuándo se estrena esta película? Esta película se estrenó en 1941 y fue dirigida por Orson Welles, quien además protagoniza a Charles Foster Kane, quien será nuestro protagonista, nuestra especie de protagonista. ¿Y por qué digo especie? Bueno, ahora vamos a estar hablando de eso. A ver, vamos con la pregunta del millón. ¿Es Citizen Kane la mejor película de la historia? Bueno, para mí, no. ¿Pero por qué? Primero hay que entender que las películas son productos de la época en donde se estrenan. Es decir, en este caso, 1940. Si nosotros nos situamos, si hubiésemos nacido en esa época, en el 20, y con 20 y pico de años viéramos Citizen Kane en 1941, creo que nos volaría la cabeza de alguna u otra forma, ¿sí? Porque para esa época era una película adelantada a la época y que presentaba unos recursos narrativos como recursos técnicos dentro de lo que era la construcción de planos que estaba por encima de todo lo que se había hecho y se estaba haciendo en esos momentos. Pero ahora, nosotros nos estamos situando 80 años después, ¿sí? Es una gran diferencia. Yo no tengo la mente de alguien de esa época y ni siquiera me puedo poner en los zapatos y en la cabeza de alguien de esa época. Yo soy una construcción de todas las películas que ya hemos visto que son consideradas como modernas y actuales, y es muy raro que yo pueda decir sí, Citizen Kane es la mejor película de toda la historia. Para eso creo que además debería de tener muchísimos más conocimientos acerca de la historia del cine y de absolutamente todas las películas o gran película que se hayan realizado en todo este tiempo, en estos más de 100 años. La verdad que no lo soy un aficionado del cine que le encanta hablar de películas, le encanta hablar de series, le encanta ver películas, pero tampoco es que soy un profesional, un crítico profesional que haya visto clásicos y clásicos a más no poder de toda la historia del cine, arrancando desde los años 20, 30, 40, 50, la era dorada de Hollywood y como también todas películas excelentes extranjeras, ¿no? Soy un aficionado del cine. Y yo como aficionado, ¿qué opino? Bueno, para mí no es la mejor película jamás hecha. A ver, quizás habiendo entendido todo esto, sea una de las películas más importantes, más influyentes y revolucionarias de la época, que terminó cambiando en sí, generando un nuevo quizás paradigma de la creación de películas a partir de ese momento. Como quizás después también hubo un cambio completamente rotundo con El Padrino, como lo hubo cuando se estrenó Star Wars o 2001 Odisea en el Espacio. Son esas películas producto de una época que además impactan ahí en adelante, ¿no? Entonces, esto hay que entenderlo. Y además de que las películas son completamente subjetivas, que eso es algo que lo venimos repitiendo en casi todos los episodios, porque lo que yo opino no va a coincidir con lo que opines vos. Eso está más que claro. Y lo que yo opino no es incorrecto. Y si es distinto a lo que vos opinás, no es que vos tenés razón y yo no, o que yo tengo razón y vos estás pensando mal. No, el arte es subjetivo y el cine es un arte. A ver, hoy en día el relato y la forma y la estructura narrativa de esta película de Citizen Kane no es la gran cosa, ¿sí? A ver, para ver una película o un contenido que principalmente esté estructurado y compuesto por flashbacks, no es algo nuevo, no es algo novedoso para nosotros. Sí quizás lo fue y les voló la cabeza a quienes
la vieron en esa época. ¿Por qué? A ver, y ahora nos metemos con la trama de la película. ¿Qué es Citizen Kane? Es muy probable que vos no la hayas visto, porque no es una película que, si bien todos sabemos que existe, no todos la hemos visto, no la gran mayoría. ¿Qué es Citizen Kane? Yo no tenía la más mínima idea. Hay una única imagen que es como la que más conocía yo de esta película y la que quizás está en gran parte de todos los portales en internet y en todos lados, que es muy probable que además sea la miniatura de este video, y también del posteo en Instagram. Pero era lo único que yo conocía. Es más, yo pensé que era una película completamente política. Y no es tan así, ¿no? A ver, ¿qué es Citizen Kane? Bueno, la película nos sitúa en el fallecimiento o los segundos antes de que Charles Foster Kane muera. Todo esto es una noticia que abruma, por así decirlo, que es muy importante para la sociedad, para todo el mundo, porque él era un filántropo, un millonario que había tenido un gran recorrido en su vida y fue alguien súper conocido, ¿sí? Esta persona fallece y hay un montón de periódicos, de portales de noticias de la época, de medios que obviamente van a querer hacerse con o van a querer emitir alguna noticia con respecto a este fallecimiento del hecho que acababa de ocurrir. Hay un periódico en particular que dice, ojo, mira, absolutamente todos los medios van a estar hablando de esto. Periódicos, radios, por todos lados. Y van a estar hablando de el fallecimiento de Charles Foster Kane. Nosotros tenemos que, si bien hablar de esto, quiero destacar de otra manera. ¿Y cómo van a destacar? Bueno, entonces el jefe de este grupo de periodistas le dice, ¿qué fue lo último que dijo Kane antes de morir? Bueno, la última palabra que Kane dice en su lecho de muerte, estos son los primeros 10 minutos de la película, ¿sí? Es Rosebud. Y entonces como todos empiezan a preguntarse, ¿qué significa Rosebud? ¿Qué es? ¿Es una persona? ¿Es un lugar? ¿Qué significa? Bueno, entonces se le encarga a un periodista que investigue y que realice una nota y que la publique en los diarios, obviamente, esta investigación de qué significa que Charles Foster Kane haya dicho como última palabra en su lecho de muerte, Rosebud. Y ahí comienza la película. ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo? Es una serie de entrevistas por parte de este periodista a la gente más allegada a Charles Foster Kane, para preguntarles, ¿vos sabés qué quiso decir Kane cuando dijo Rosebud? Y todos van a empezar a decir o van a empezar a comentar algún hecho en particular, ¿sí? Que nos va a servir para conocer a este personaje y toda su vida. ¿Ellos contestarán esta pregunta que el periodista está planteando o no? Bueno, eso depende de ustedes si van a querer ver esta película y saber si se da respuesta o no a este misterio. Toda la película recalca sobre eso. Es este periodista conociendo a tal persona que significó o fue algo dentro de la vida de Kane y esta persona mostrándonos y nosotros viendo a través de sus memorias la vida de Charles Foster Kane. Eso es la película, ¿sí? Es una película que comienza en el presente y cada tanto va al pasado y vamos a ver una gran porción de metraje de película sobre ese pasado. Volvemos al presente, vamos al pasado y así constantemente. Y esa es la estructura narrativa que dicen que maravilló y les voló la cabeza a la gente de esa época. Quizás esa estructura para hoy, como bien dije antes, no sea la gran cosa y no sea una gran novedad, pero hay que entenderlo que para la época era algo único y completamente original y nunca antes visto. A ver, ¿qué más sobre esta película? Antes había dicho que el protagonista era como que Orson Welles,
daba vida a Charles Foster Kane, quien sería la especie protagonista. ¿Por qué digo especie protagonista? Porque al protagonista lo vemos únicamente a partir de flashbacks. Sí, él es el quien aparece, él aparece durante prácticamente el 80% de la película, pero no es que estamos viendo el presente, sino que el presente, que el eje principal de la película, si bien es también conocer la historia de Kane, es saber qué significa Rosebud, y en eso él no está metido, sino que el que está metido es el periodista, que en realidad el periodista prácticamente siempre lo vemos de espaldas entrevistando a la gente. Entonces, ¿es el protagonista de la película? Sí. Orson Welles, siendo Charles Foster Kane, es el protagonista. Pero es un protagonista que únicamente lo vamos a ver a partir de flashbacks. Es extraño, pero nada, era algo que quería destacar. Ahora, yo tengo que admitir que no estuve sumamente entretenido durante toda la película. Y esa es la realidad. Obviamente quizás me van a decir, no, pero Lucas, para la época ver ese tipo de película era otra cosa. Quizás otras películas de los años 30, los años 40, quizás sí eso iba a ser un bodrio. Pero Kane es distinto. Bueno, también, pero ya eso lo dijimos al principio del episodio, que también nosotros somos productos de la época en la cual vivimos. Y entonces vamos a encarar este tipo de películas de una manera diferente. Entenderlas y respetarlas por lo que significó en su momento y el peso que tiene en la historia del cine, sí, seguro. Pero debo admitir que no fue una película que me entretuvo y que dije mientras la veía, esto es fascinante, es una obra maestra, es la mejor película sin dudas de la historia del cine. No, eso no pasó conmigo. Quizás pasó con vos, pero conmigo no. A ver. Me gustó la película, no digo que sea mala, no lo es, pero en lo absoluto. Me gustó, no me encantó y no creo que sea la obra sublime que quizás se me vendía por tantos lados en internet, ¿no? Y de información que uno escucha. Sí le recomiendo que la veas porque es que la tenés que ver, es una obligación ver esta película. Si sos un aficionado del cine, si te gusta el mundo del cine, hay que verla y hay que saber que esta película existe y todo lo que en sí terminó significando, ¿sí? Esto no quiere decir que se convierta en tu mejor película de todos los tiempos, porque no creo que eso suceda. Si tenés que hacer un ranking de películas más importantes o influyentes dentro de la historia del cine, es muy probable que quizás esta película esté, ¿sí? Ahora, culminando con todo eso, que prácticamente sería en sí una crítica sin spoilers, ahora vendría un comentario que es bastante corto, no sé si me voy a poder hacer explicar bastante bien con respecto a esto, pero es una mejora que a mí me hubiese gustado que esté dentro de la película. Habiendo escuchado todo este episodio hasta este momento, ustedes ya saben que la película está compuesta principalmente y está sostenida en su estructura narrativa por flashbacks, que a partir de estos flashbacks vamos a conocer la vida desde pequeño hasta bien adulto de el ciudadano Kane, ¿sí? Bueno, estos flashbacks y la manera en que vamos a estar viendo su vida, ¿no? Desde la niñez hasta la vejez, es a partir de las memorias de las personas que son entrevistadas. Yo creo que a mí me hubiese gustado, a mí en lo particular me hubiese gustado y que creo que le hubiese aportado aún mucho más a la película, ¿sí? Esto sería como la versión de Lucas, ¿no? El Lucas Katz de Ciudadano Kane. Que en cada memoria y en cada recuerdo que vamos a estar visitando por parte de los entrevistados, haya contradicciones, ¿sí? Que haya diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque si a vos te preguntan cómo es tu papá, por así decirlo, y le preguntan a tu madre cómo es tu papá, ambos, si bien lo conocen, por así decirlo, bastante a tu padre, no van a tener la misma percepción de esa persona. Van a haber tenido distintas vivencias, van a haber visto diferentes comportamientos y la construcción que se hace en nuestra mente sobre esa persona va a ser distinta en todas las personas. Es imposible que una persona coincida exactamente en la percepción de otra persona al igual que otra persona. No sé si ahí lo dije bien, pero espero que se haya entendido. Entonces, yo veo que hay una constancia no en la vida del ciudadano Kane durante la película, sino en su forma de ser, en sus pensamientos. Es como que en realidad simplemente estamos viendo el pasado y no estamos viendo las memorias de las personas que están comentando este pasado.
Yo creo que si se hubiese hecho algo así, donde, por ejemplo, en la narración o en la entrevista con una persona hubiesen dicho algo que sea importante y resonante sobre el ciudadano Kane, que después, no sé, 2 o 3 entrevistas después, más o menos se vuelva a mencionar algo similar a eso, pero que además lo contradiga y muestre otra perspectiva, ¿no? Y eso yo creo que le hubiese aportado muchísimo más a la película, que tengamos distintos puntos de vista, distintas formas de verlo al ciudadano Kane, que además eso también mostraría y influenciaría en que el actor Orson Welles tenga que interpretar a Charles Foster Kane de distintas maneras en prácticamente todas las narraciones. Creo que eso hubiese sido algo fascinante. Que, a ver, no es que estoy diciendo que no me gustó la película por eso. Yo creo que si se hubiese utilizado ese tipo de recurso dentro de esta película, para mí hubiese sido increíble. Pero era eso nada más lo que quería comentar. No sé si vos estás de acuerdo con eso, si sumaría a la película, si en realidad restaría y la haría confusa y quizás al espectador promedio no le gustaría, y cómo funciona esta película así está perfecta. Coméntame, déjame en los comentarios en Instagram, déjamelo en los comentarios en las plataformas de podcast en donde podés escuchar este episodio. Déjamelo en YouTube, suscríbete en YouTube, que eso me encantaría. Y si te gusta este tipo de contenido y las críticas que hago y los videos y los episodios que subo en formato de podcast, síganme, pónganme me gusta en Instagram, pónganme me gusta en YouTube, que eso además me aportaría muchísimo. Así que muchísimas gracias por haber estado del otro lado viendo este episodio o escuchándolo. Nos vemos y nos oyemos en el próximo.